Let me introduce a little bit Luis. Luis Felipe is un strength and conditioning coach for inline speed skating. He's from Colombia. He has experience with cycling and inline speed skating too. He will present his work about the footprint, so the plantar arch and stuff like that, and how does it influence skaters and speed skaters. Ok, bueno, la presentación del día de hoy va a ser sobre la valoración de la huella plantar, la influencia en el patinaje de carreras, las incidencias y consideraciones biomecánicas. Mi nombre es Felipe Calderón, soy entrenador de patinaje, soy investigador deportivo, candidato a doctor en ciencias del deporte, magíster en educación, convención en ciencias del deporte, especialista en actividad física de alto rendimiento, profesional en actividad física y deportes, tecnólogo deportivo. Soy antropometrista ISAC 1 internacional y he hecho varios diplomados para el tema que vamos a dictar el día de hoy: diplomado en baropodometría computarizada y clínica, evaluación y diagnóstico de la pisada y postura, y pues el día de hoy lo hablaremos sobre la influencia en el patinaje. Para introducirnos en el tema, pues vamos a decir que el patinaje de carreras es una disciplina con altísima exigencia biomecánica, donde hay pequeños detalles que generalmente marcan grandes diferencias en el rendimiento, sobre todo en la aparición de lesiones. Y uno de los detalles muy importantes es que está sobreestimado o subestimado la determinación o la valoración de la huella plantar en patinadores. Cuando hablamos de huella plantar, no solo nos referimos únicamente a la forma del pie, sino también a unos indicadores funcionales que reflejan cómo el deportista contribuye y cómo se distribuyen las cargas y cómo se transmite la fuerza, cómo se adapta el gesto deportivo, que es altamente competitivo, que tiene asimetrías a la hora de los diferentes empujes, tanto en la velocidad como en el fondo, ¿sí? En esta conferencia realizaremos y mostraremos la importancia de la huella plantar, una perspectiva científica, biomecánica aplicada y un enfoque específico para el patinaje de carreras. Debemos de entender que la interacción del pie, la huella plantar, la bota, el patín, nos está generando una base tanto para el rendimiento como para la prevención de lesiones, y entender que el uso correcto nos puede permitir generar ese rendimiento deportivo que queremos en deportistas tanto de alto rendimiento como deportistas en formación. Al igual, prevenir lesiones futuras que permitan que ese deportista tenga un éxito a lo largo de su carrera. Hablando de la huella plantar nos aporta una información muy importante, especialmente la distribución de las cargas y los apoyos. Ok, bueno, vamos a hablar ahora de la importancia del pie y un poquito sobre la morfología del pie. Debemos entender pues que el pie tiene unas características especiales. El pie y el tobillo están conformados por 26 huesos, ¿sí? Está conformado por 7 huesos del tarso, está conformado por 5 metatarsianos, 14 falanges, 33 articulaciones, 34 músculos, 11 músculos excéntricos, 23 músculos intrínsecos y más de 100 ligamentos que soportan tanto toda la parte articular del cuello de pie como el tobillo, incluyendo ligamentos del tobillo, del medio pie, del mesopié y de la fascia plantar. Ok, el pie tiene como estructura base el apoyo, es nuestro inicio desde nuestra estructura base. A partir del pie nosotros podemos hacer todo lo que son las transmisiones de fuerzas. Tenemos unas altas repeticiones en el gesto técnico, especialmente en el patinaje. Tenemos posturas asimétricas, posturas prolongadas durante mucho tiempo y muchos años, muchas horas en los entrenamientos. Y hay una influencia directa en el pie, que es la estabilidad, la propulsión y el control direccional. Ok, debemos de entender también que el pie tiene una estructura que comprende tres puntos importantes que fabrican o construyen algo llamado la bóveda plantar, que es un triángulo conformado con tres arcos. El arco longitudinal interno, que comprende entre el primer metatarsiano y el talón,
un arco longitudinal externo que comprende entre el quinto metatarsiano y el talón, y un arco transverso que comprende entre el primero y el quinto metatarsiano, que eso nos está generando la bóveda plantar. Ok, adicional al pie, ya sabemos que tiene 3 puntos los cuales construyen la bóveda plantar, pero el pie es una máquina biomecánica. Tiene las características y las posibilidades de soportar peso cuando nos desplazamos, tiene la capacidad de acumular energía elástica potencial y tiene la capacidad de desarrollar esa misma energía cinética potencial a través del arco plantar con un mecanismo llamado mecanismo de Windlass, que nos permite flexionar nuestro primer dedo o el dedo gordo del pie para poder transmitir esa energía acumulada en el arco plantar. Ok, debemos entender también que nuestro pie tiene unas características especiales y vamos a hablar del concepto de la huella plantar. Hay 3 características especiales en el concepto de la huella plantar, que son 3 tipos generales, como lo son el pie cabo, el pie plano y el pie neutro. Son características morfofuncionales, especialmente morfológicas, del pie. Ok, hablando de esta representación gráfica de la morfología del pie, debemos entender que cada una de las generalidades del pie, tanto como el pie cabo, el pie neutro y el pie plano, tienen unas implicaciones en los apoyos. Lo hablamos anteriormente. Como pueden ver en las imágenes, representan un apoyo. Los apoyos están divididos en 3 partes: en la parte anterior como antepié, en la parte media como mesopié y en la parte posterior del talón como retropié. Ok, hablando un poco de las características generales de cada uno de los aspectos del pie, podemos decir que el pie plano es un descenso o un colapso en el arco plantar, que el pie cabo es un arco plantar excesivamente alto o elevado, y que el pie neutro tiene un equilibrio estructural funcional o un pie con características normales. Ok, vamos a hablar ahora de los métodos de la valoración de la huella plantar. Tradicionalmente existen varios métodos. Se inició con el primer método y pues empezó a tecnificarse, y son métodos que evalúan la huella plantar. Uno de esos métodos es la pedigrafía, que se hace la pintura de la huella plantar y se plasma en una hoja, y ahí mediante unos cálculos especializados que ya existen, como la evaluación del tipo de pie por el método Hernández-Corbo, nos permite analizar las características de la huella plantar. Ese es el primer método. Ok, el segundo método, y es un método más atractivo, un poco más sistematizado y ha evolucionado, es el método con instrumentos ya tecnológicos, que son las plataformas baropodométricas, que tienen una evaluación de tipo estático y también tienen una evaluación de tipo dinámico. De tipo estático, simplemente nos paramos sobre el baropodómetro y el baropodómetro nos va a dar la característica del pie. Si lo podemos ver en la gráfica, hay unos colores. Esos colores representan las presiones por centímetro cúbico, con las características en las zonas donde hay mayor apoyo en la planta del pie o en la huella plantar. Se realiza de forma tanto dinámica como estática. Estática, simplemente nos paramos sobre la plataforma y nos da el análisis, y en dinámico caminamos sobre la plataforma, nos desplazamos haciendo diferentes movimientos, y nos va a dar también cuáles son las características de la presión en dinámico de nuestra huella plantar. Ok, debemos decir que la principal ventaja del análisis dinámico es que nos permite evaluar a los deportistas en condiciones más cercanas a la realidad en el gesto deportivo, y algo fundamental, en este caso en la disciplina deportiva del patinaje, ya hay unos estudios que han correlacionado unas plantillas que irían dentro del patín, que nos van a generar las presiones plantares y las modificaciones de las presiones plantares en dinámico, realizando la práctica deportiva.
ya no con un varopodómetro estático o con un varopodómetro dinámico, simplemente caminando, sino unas plantillas incorporadas con tecnología que nos pueden dar en tiempo real las presiones plantares de nuestros patinadores. Ok, debemos entender que la evaluación de la huella plantar, tanto en dinámico como estático, nos puede generar diferentes resultados. Un deportista que tenga una huella plantar con ciertas características especiales en estático puede ser completamente distinto sus características en dinámico. También podemos analizar y determinar con la evaluación de la huella plantar cuál es la distribución de las cargas entre pie derecho y pie izquierdo y las características y las asimetrías que pueden tener tanto pie derecho como izquierdo y la distribución del peso hacia dónde está asociada y el centro de masa y la distribución del centro de masa entre los dos pies. Ok, también debemos de entender que en el patinaje los apoyos con predominio de forma lateral, por los apoyos, especialmente por el aspecto de la curva y por las inclinaciones del patín. Debemos recordar que el patinaje es un deporte extremadamente técnico, pero que también es un deporte en el cual estamos sobre una base de sustentación bastante inestable, ¿sí? Cuando estamos sobre los patines, nuestro centro de masa va a subir especialmente por la altura determinada por la rueda y por el chasis, y en ese orden de ideas pues estamos analizando que es un medio completamente inestable. Por consiguiente, un deportista que se le puedan hacer unos análisis en estático van a generar una información completamente distinta al análisis en dinámico, y entender que sobre los patines podemos tener diferentes tipos de apoyos como los mostramos en la imagen. En el patinaje, apoyos en el talón, apoyos en el arco longitudinal externo, apoyos en toda la planta del pie, apoyos en la parte anterior o apoyos simplemente en el primer metatarsiano y en el primer dedo del pie, la primera falange. Debemos entender también que en el patinaje realizamos apoyos con un predominio lateral, especialmente con la pierna izquierda un predominio lateral sobre el arco longitudinal externo, y en la pierna derecha, especialmente en la curva, un predominio sobre las presiones en el arco longitudinal interno, ¿sí? Pierna izquierda, arco longitudinal externo, pierna derecha, arco longitudinal interno. Debemos también de decir que ese predominio lateral determina las transferencias que no son convencionales de la fuerza y que debemos evaluar, porque es muy importante poder analizar específicamente ese gesto técnico para mejorar y potenciar la biomecánica que nos permita el rendimiento deportivo en los patinadores. Ok, ahora vamos a hablar sobre la influencia de la huella plantar en el rendimiento deportivo. Debemos de decir que la huella plantar da la distribución de las cargas y las fuerzas, la transmisión de fuerza, la eficiencia de la zancada. El arco plantar, en un arco plantar alterado o en un arco plantar con una deficiencia muy marcada, nos puede denotar una pérdida de la potencia, unas compensaciones musculares que pueden llevar a lesiones, y debemos también analizar qué tan óptimo, mediante las correcciones completamente individuales con análisis biomecánicos de tipo videográfico, le podemos realizar a un deportista para generar esas mejoras y esa eficiencia mecánica a la hora de realizar la actividad deportiva. Ok, hablando de la eficiencia de la zancada y de la transmisión de fuerza, partimos de un modelo teórico biomecánico que aparentemente nos muestra que debe haber una alineación entre la cadera, la rodilla y el cuello de pie, una línea completamente recta o aproximadamente recta entre esos tres puntos que nos permiten una triple extensión: cadera, rodilla y cuello de pie. Y cuando, como podemos ver aquí en la imagen, hay una extensión de cadera, rodilla y cuello de pie, pero el pie se va en pronación hacia adentro sobre el arco longitudinal interno de nuestro pie, perdemos eficiencia y perdemos transmisión de fuerza. Incluso podemos llegar a que ese deportista pueda tener ciertas lesiones en cuello de pie por un exceso de flexión en el cuello de pie, que puede causar pérdida mecánica
de la eficiencia, y aparte de eso, lo que nosotros conocemos como derrapes en los empujes, porque se pierde la base de sustentación o el coeficiente de fricción con el piso, especialmente con el contacto con la rueda. Ok, debemos entender que a partir de la valoración de la huella plantar y del uso del patín, que es un aditamento deportivo bastante rígido, que necesitamos que sea rígido para que nos permita transmitir esa fuerza, esos vectores de fuerza y que sean eficientes. Hay unas incidencias y hay unas lesiones asociadas al uso de los patines, especialmente en los patinadores que tienen ciertas anomalías en el análisis de su huella plantar o en el uso excesivo del aditamento deportivo. Entonces, las incidencias y las lesiones más frecuentes sobre los patinadores son la fascitis plantar, ese dolor en la parte de abajo del pie donde está la bóveda plantar. Hay una inflamación en esa zona tendinosa, hay unas tendinopatías aquilianas, dolor en la zona posterior, especialmente en el talón, unos dolores metatarsales, que son los puntos de apoyo entre las falanges y el metatarso 1 y el metatarso 5. Son dolores muy fuertes y presentan también inflamaciones. Y estas lesiones se producen por una sobrecarga, por un sobreuso y porque no se ha evaluado realmente su huella plantar para poder analizar las características tanto de su pie como las características propias del aditamento. Ok, también debemos entender que en el proceso de transición entre la parte formativa de un atleta, de los niños, utilizamos un patín con una bota alta, que nosotros en Colombia le llamamos un patín recreativo o un patín de bota alta, y vamos haciendo una transición periódica según la edad y el proceso de aprendizaje del niño, pero también tenemos que mirar una maduración morfofisiológica de sus estructuras que le permitan tener esa fortaleza tanto en su arco plantar como en su tobillo, como en su cuello de pie, para poder hacer la transición de el patín de bota alta a un patín intermedio y posteriormente a un patín profesional de bota baja, que le permita mayor movilidad. Bueno, otras lesiones asociadas al sobreuso de los patines, especialmente en deportistas que patinan durante muchas horas, patinadores nuevos que hacen la transición y patinadores que tienen jornadas muy extensas como lo son deportistas de maratones, y cuando se hacen extensas jornadas para acumulación de volumen, el aditamento deportivo, en este caso la bota, el patín, bota rígida, nos da unas lesiones asociadas por sobreuso o por fricción. Estas lesiones, como se pueden ver en las imágenes, son unas lesiones tipo de piel, generando unas bursitis maleolares en la zona interna, en el maleolo interno, por rozamiento articular. Hay una fricción entre la piel y entre la bota, especialmente porque no tenemos claras las características de nuestro pie y no tenemos claras las características de nuestro aditamento deportivo. No sabemos si específicamente el aditamento deportivo o la bota o el patín se adapta a las características de mi pie. Entonces, a partir de eso, cuando las características no coinciden entre mi pie y las características de la bota, voy a generar ciertos tipos de lesiones como bursitis, como tendinitis, como hiperkeratosis y como nódulos por fricción y presión, como podemos ver en la imagen, nódulos por fricción y presión en el talón, en la parte de atrás del tendón, en la zona interna del arco plantar, en la parte externa. Ok, también debemos entender que tanto como las ruedas, el chasis, el patín, es un aditamento deportivo que debe generarnos a nosotros un beneficio, un bienestar, y que aparte de eso nos va a generar a nosotros como deportistas, como entrenadores, una base para que el deportista pueda generar un rendimiento deportivo. Entonces es importante entender que el aditamento deportivo debe darnos 1, confort, 2, prevención de lesiones, 3, debe darnos máximo rendimiento deportivo. Entonces es súper importante
entender las características que tiene el patín que vayamos a utilizar y las características especiales de mi pie, que puede ser que mi pie sea ancho, que mi pie sea largo, que mi pie sea delgado, que mi pie presente una característica especial por una huella plantar con un arco plano. Entonces el aditamento deportivo debe adaptarse a mis características y no mi pie adaptarse al aditamento deportivo. Mi pie no se debe adaptar a las características del patín, sino el patín es quien debe generarme ese confort y adaptarse a mis características. Ahora debemos entender a nivel de biomecánica las características que nos puede generar tener una huella plantar alterada. Si tenemos una huella plantar alterada, nos puede generar entre la supinación y la pronación, que son dos movimientos completamente contrarios. La pronación es el apoyo sobre nuestro arco plantar interno y la supinación sobre nuestro arco plantar externo. Eso nos va a generar unas alteraciones a nivel de apoyo y unas adaptaciones cinemáticas en nuestro cuerpo que van a generar, en caso tal de un arco plantar plano, nos va a generar una rotación interna de cuello de pie, una rotación interna de rodilla y una rotación interna de cadera, que nos va a generar unas adaptaciones y a largo plazo unas posibles lesiones tanto musculares y estructurales. Ok, entonces en ese orden de ideas debemos entender que esas alteraciones de apoyo o esas alteraciones cinemáticas están dadas por alteraciones directamente dadas por las alteraciones biomecánicas que tiene nuestra huella plantar o nuestras características de huella plantar. Para minimizar o para evitar esas compensaciones o esas alteraciones a nivel de apoyos, debemos realizar las valoraciones de huella plantar y a partir de eso detectar rápidamente cuáles son las características del pie de nuestro deportista para empezar a realizar un trabajo especialmente propioceptivo, ¿sí?, de fuerza en el cuello de pie, en todos los músculos estabilizadores que nos generen nuevas adaptaciones y las correctas alineaciones de nuestra estructura morfofuncional, ¿sí?, para que nuestro deportista no tenga esos imbalances, especialmente porque en el patinaje de carreras tenemos apoyos completamente asimétricos, tanto en la recta como en la curva. Hay unas consideraciones específicas y especiales para el patinaje, como es el uso de las botas rígidas, ya lo hablamos con anterioridad, las limitaciones del movimiento natural cuando tenemos nuestro pie en un apoyo en el piso sin un aditamento deportivo. Nuestro pie tiene unos grados de flexión, de inclinación, de supinación, de pronación naturales para la marcha, pero cuando utilizamos el aditamento deportivo perdemos o tenemos un grado limitado de movimiento, ¿sí?, que obviamente nos va a ayudar a que esos empujes o esa transmisión de fuerza en la triple extensión desde cadera, rodilla y cuello de pie sea un poco más eficiente, que esos vectores de fuerza no se disipen, sino que los empujes sean correctos y precisos. Teniendo esas consideraciones específicas, debemos saber que hay muchas soluciones, unas soluciones momentáneas, unas soluciones específicas, y si cada vez queremos ir avanzando en el proceso de tecnificar el deporte, pues podemos ir analizando, como lo dije anteriormente, las características de la bota, las características de la plantilla interna de la bota o las plantillas que podemos diseñar, ¿sí?, que se pueden diseñar después de una evaluación de baropodometría digitalizada, especializada, para poder corregir esas anomalías en el arco plantar. Adicional a eso, es súper importante saber cómo debo colocar mi chasis con respecto a la alineación con la bota, para saber cómo son mis empujes y especialmente en una fase dinámica poder analizar biomecánicamente si mis empujes son correctos, si hago pronación o supinación excesiva, e ir haciendo los ajustes necesarios hasta poder tener una optimización completa de la técnica y de los empujes en el patinaje. Una de las posibles soluciones, y como la vemos aquí en imagen, es la personalización de las botas o las botas hechas a molde, que realmente no solucionan mucho el problema, porque si tenemos una huella plantar alterada,
nuestro apoyo plantar sobre la bota va a ser exactamente el mismo, y si el problema viene directamente no solo de la huella plantar, sino también de una ineficiencia en la activación de los músculos estabilizadores de tobillo o de cuello de pie, vamos a tener el mismo problema, ¿sí? En cuanto a que vamos a seguir dejando nuestro pie pronado o supinado en exceso, o que vamos a tener unos apoyos alterados tanto en antepié como en retropié. Lo único que vamos a tener con la bota personalizada, una bota molde, es un poco más de confort para evitar esas lesiones en el pie por rozamiento. Ok, ya lo hablamos anteriormente, el uso de las plantillas personalizadas a partir de una evaluación de la huella plantar puede resolver el problema, mejorando pues la distribución de las presiones, mejorando la estabilidad, reduciendo el riesgo de lesión, y sabiendo que esas plantillas personalizadas las utilizamos en el diario, las utilizamos en el gimnasio, las podemos utilizar también para el entrenamiento en bicicleta. Entonces, utilizando unas plantillas personalizadas que puedan corregir esas alteraciones morfoestructurales de nuestro pie, vamos a mejorar la técnica y vamos a mejorar esas alteraciones en la parte dinámica, especialmente cuando estamos patinando, porque la mayor cantidad del tiempo del día vamos a utilizar esas plantillas correctivas. Podemos también entender y podemos dar ciertas recomendaciones para los entrenadores y los profesionales, que hay que incluir la valoración de la huella plantar de forma periódica. Hay que evaluar de forma individual, hay que evaluar de forma dinámica, y hay que hacer unos trabajos interdisciplinarios como podología, fisioterapia y un feedback con el entrenador, como análisis biomecánicos y feedback periódicos, para saber cómo va la técnica en el patinaje, especialmente desde la estructura de los empujes y cómo se comportan esos empujes en la alineación biomecánica en el patinaje. Ok, en futuras líneas de investigación, como lo dije al inicio, podemos utilizar el análisis de la huella plantar más específico, con unas plantillas que son personalizadas y que podemos meter dentro del patín, que nos van a dar la relación de la huella plantar, la economía del gesto, y es una tecnología aplicada para darnos en tiempo real, mostrarnos cuáles son los empujes y qué tan eficientes son los empujes, y poder realizar las correcciones respectivas durante los procesos de entrenamiento. Ok, para dar unas conclusiones, debemos decir que pues, la huella plantar tiene una influencia significativa sobre el rendimiento, sobre las posibles alteraciones y sobre las posibles lesiones. Es súper importante realizar una valoración de tipo sistemática, específica para el deporte, una personalización en tanto a las plantillas como en las botas, como a las características de escogencia de nuestro aditamento deportivo, nos van a dar las facilidades para lo que dije anteriormente: evitar lesiones, mejorar el rendimiento, mejorar los empujes, tener más eficiencia, mejorar la biomecánica del gesto deportivo. Y a continuación pues voy a mostrar un pequeño video en el cual vamos a hacer unas pequeñas observaciones, las cuales ya hemos venido haciendo durante la conferencia. Ok, vamos a ver el video. Entonces, si se fijan en el video, se está haciendo un trabajo de análisis de la técnica, un trabajo de mejoramiento de los empujes, especialmente en recta, sobre una banda, y esto nos permite tener un feedback constante, ¿sí?, de la alineación, y ver cómo está morfoestructuralmente el comportamiento técnico de este deportista. Esto lo podemos hacer en un laboratorio, o esto también lo podemos hacer completamente específico en dinámico en una pista o en una ruta, para poder analizar específicamente de lo que estamos hablando el día de hoy, el comportamiento tanto de los apoyos como de las inclinaciones, tanto del pie como el cuello de pie. En el video también podemos analizar una correcta alineación o los imbalances que pueda tener el deportista a la hora de hacer los aterrizajes y la finalización de los empujes. En este caso podemos ver que el deportista tiene ciertas correctas alineaciones, y a partir de eso
o a partir de el feedback que se le realiza a cada uno de los deportistas, podemos ir determinando, podemos ir analizando y podemos ir haciendo una prescripción de un trabajo o de unas posibles soluciones que pueden ser de tipo morfoestructural, pueden ser de tipo simplemente modificar los apoyos tanto como de chasis como bota, unas alineaciones, o a partir de un trabajo técnico específico, puede ser a nivel muscular, a nivel tendinoso o a nivel simplemente de ajustes posturales en el deporte. Ok, entonces ahora vamos a ver ciertas conclusiones y luego vamos a ver un poco este video. Unas conclusiones sobre la valoración de la huella plantar. Nos dicen que la huella plantar tiene una influencia significativa sobre el rendimiento y sobre las posibles alteraciones y las posibles lesiones por el uso del aditamento deportivo, en este caso los patines. Debemos entender que la huella plantar es un determinante biomecánico en la clave del rendimiento. En el patinaje de carreras presenta diferentes patrones de apoyos no convencionales. Las alteraciones del arco plantar afectan la eficiencia biomecánica del patinaje. Bueno, en este video lo que podemos ver, en el momento que nos reproduzca, es un video realizando los empujes y las transmisiones de fuerza y la parte técnica en la curva, ¿sí? Entonces, importante también tener en cuenta que no solo son los empujes en recta, sino también los empujes en curva, y que en curva tenemos dos fuerzas específicas cuando pasamos de un movimiento lineal a un movimiento angular, cuando pasamos de una velocidad lineal en línea recta a una velocidad angular entrando a la curva. Especialmente, pues intervienen dos fuerzas, que son la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta, y cuando tenemos mayor aspectos técnicos, podemos generar una mayor fuerza centrípeta, que es la que nos permite realizar los diferentes trazados en la curva para evitar esa compensación de la fuerza centrífuga que nos bota hacia afuera. Ok, bueno, ya para ir finalizando, voy a hablar sobre unas conclusiones. Pues la huella plantar, como lo dije anteriormente, determinante en la biomecánica del rendimiento, determinante en las alteraciones del arco plantar, que pueden ser tener una influencia negativa y tener poca eficiencia mecánica. Existe una relación directa entre la huella plantar, las alteraciones y las apariciones de lesiones. Hay una interacción directamente proporcional entre el pie, la bota y la alineación del chasis, que condicionan pues la alineación global o estructural del patinador. Y pues es muy importante la personalización y la acomodación del aditamento deportivo, que es un factor crítico en el rendimiento deportivo. Ok, como una proyección científica aplicada pues al análisis de la huella plantar en el patinaje de carreras, se consolida como una herramienta esencial para comprender la economía del gesto técnico, poder optimizar el rendimiento, reducir la incidencia de lesiones. Su aplicación debe ser sistemática, específica, personalizada, presentar una línea de intervención prioritaria en el desarrollo de los patinadores, y abre nuevas oportunidades para poder aclarar investigaciones o para hacer investigaciones futuras basadas en tecnología, con sensores y análisis en tiempo real. Les agradezco por la atención prestada, muchas gracias nuevamente por la invitación y espero pues que hayan disfrutado esta información. Si tienen alguna duda pueden escribirme a mis redes sociales, pueden contactarse conmigo y quedo muy atento para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe.